Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Los pólipos. Vean, queridos amigos, porque los pólipos, me lo explicó un amigo, muy amigo de mi padre, director técnico de un sanatorio, cuando mi padre tuvo un pólipo intestinal y él me dijo, médicamente, los pólipos son tejidos fibrosos constituidos del tejido del lugar, en muchos casos conjuntivo, pero con crecimiento observable. Generalmente son benignos y no son peligrosos. Lo describen de esa manera. Es un tejido adicional que crece dentro de su cuerpo en determinada localización. Pero la mayoría, como dijimos, no son peligrosos y en la realidad no lo son en ningún caso. Pero, sin embargo, los médicos siempre le agregan algo porque hay un terrible negocio detrás donde cada vez que operan para sacar un pedacito de carne adicional que creció en algún lado, hay 4 o 5 personas que cobran una cifra fantástica, muy divertida, a veces varias veces al día. Pero por eso le agregan algo que dicen, sin embargo, a pesar de que la mayoría no son peligrosos y de esa manera está escrito en todos lados, ciertos pólipos pueden convertirse en cancerosos o ya son cáncer. Entonces ahí obviamente le viene el miedo a todo el mundo. Entonces ellos dicen, como medida de seguridad, los médicos en general extirpan los pólipos y los examinan, que los extirpan para examinarlos. Pero en la realidad hay que tener claro que esto tiene que ver con el crecimiento de tejido, con el crecimiento celular, porque como
denominan los médicos cuando hay crecimiento celular de cualquier tejido en cualquier lado. Cáncer. La multiplicación celular es cáncer. Después, allá a la larga, después de haberlo extirpado y haber obtenido los recursos por eso, que no son nada despreciables, porque en muchos casos me decía un amigo médico, bueno, son tipo algo como $500, una operación de ese tipo, ¿no? Bueno. Entonces, es coherente que es una gran fuente de ingresos, como pasó con mi padre en aquel entonces, que todo el mundo estaba aterrorizado porque tenía un pólipo de colon, y su propio amigo me dijo, no, es solamente una protuberancia, es un poco más de tejido, una bolsita de tejido adicional, en general, como les dije, fibroso, pero que se produce verdaderamente por algo. Miren, poco atrás tuvimos un fantástico diagnóstico de un pólipo uterino. Miren, algo totalmente común, así como aparece, desaparece, que tiene obviamente finalidades importantes en la mujer, pero en la realidad, miren cómo es. En esta consulta, sincrónicamente, la consulta se dio en un día muy especial para esta persona, pero además de eso, miren lo que termina sucediendo. El pólipo es lo menos importante en la consulta, en la realidad, porque hay muchas razones por detrás para la consulta y muchos temas más importantes, infinitamente más importantes que el pólipo en la realidad. Pero queda claro por qué era un pólipo uterino en la medida que analizamos la fecha de la biopsia, que es, en definitiva, fíjense, la fecha de concepción de un hijo, exactamente la fecha de concepción de un hijo. Y este hijo, y es solo es el más conflictivo porque sincrónicamente es doble cuántico de su esposo, de su expareja. Un problema enorme en general porque asegura conflictos permanentes con este hijo. Y obviamente, para que eso quede claro, ella tiene en el útero que formó a ese hijo un solo pólipo que le recuerda que una vez ese útero con ese tamaño de pólipo comenzó a formar a ese hijo que es el problema de su vida hoy por hoy. Pero, ¿qué otras cosas hay además detrás de esta historia de los pólipos en el caso del útero? Hay chanchadas sexuales, hay cosas sucias sexuales que yo me he comido en general en mi vida hasta ahora. Me he comido chanchadas sexuales que no quería comerme, o parejas que en la realidad tenían muchas parejas y obviamente yo me he comido muchos problemas sexuales que no quise comerme. Y entonces, en ese caso, el pólipo en el útero tiene la función de fondo, que en general no logra hacerlo por el tamaño del pólipo, pero tiene la función de cerrar esa vía para que nada en general pueda volver a entrar. Miren lo que les digo. Es prácticamente lo mismo
que el cáncer de cuello de útero, que tiene también esa misma función. Voy a cerrar el cuello del útero para que nada más de esta persona vuelva a entrar en el lugar más sagrado que yo tengo, el lugar de la creación de la vida, el útero.